El levantamiento de Nanchang, que estalló el 1 de agosto de 1927, fue un importante acontecimiento en la historia. Nanchang sería considerada desde entonces como el punto de partida de toda una época. La elección de Nanchang por parte del Partido Comunista de China para el levantamiento no fue casual. El éxito del levantamiento sería clave para salvar la revolución. El levantamiento del 1 de agosto, el Ejército Popular de la Liberación de China y Nanchang están estrechamente vinculados. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. El 23 de septiembre de 2012 se exhibió un excelente programa de actividades y canciones militares en Nanchang. Los actores que subirían pronto al escenario estaban ultimando todos los detalles entre bastidores. Su vestuario era precisamente los uniformes que usaron las tropas rebeldes durante el levantamiento de Nanchang 85 años atrás. El número Canciones del 1 de agosto llevó la velada a su apogeo. Estas canciones, creadas especialmente en conmemoración del levantamiento de Nanchang del 1 de agosto, recordó toda una época. El levantamiento de Nanchang, que estalló el 1 de agosto de 1927, fue un importante acontecimiento en la historia de la revolución de la nueva democracia dirigida por el Partido Comunista de China. Marcó el nacimiento de las Fuerzas Armadas Populares. La ciudad de Nanchang sería considerada desde entonces como el lugar en que se alzó la bandera militar del 1 de agosto, el punto de partida de toda una época. El levantamiento de Nanchang dejó una profunda huella en la ciudad, pero los ancianos suelen llamarle el incidente del 31 de julio, para encontrar el lugar de la reunión del 31 de julio, víspera del levantamiento celebrada antes de los primeros disparos 85 años atrás, y para conocer esta conmovedora parte de la historia, visitamos un lugar estrechamente vinculado con el levantamiento. Esto nos permitirá interpretar cómo se vivieron esas 24 horas dentro de la ciudad de Nanchang. Recorrimos la centenaria calle Tsuihua pavimentada con losas azules y doblamos hasta llegar a la avenida Chongshan, conocida como el estanque para los caballos. Desde comienzos del siglo XX, la zona del estanque para los caballos es la zona comercial más concurrida de la ciudad. El museo conmemorativo del levantamiento de Nanchang está ubicado en esta área. En la víspera del 1 de agosto de 1927, la comisión de la primera línea, la Comandancia General de las Tropas Rebeldes, estuvo aquí, de manera que nuestra visita empieza en este lugar. 南昌八一起纪念馆，它是由新馆和旧馆两部分组成的。旧馆呢，它是原名就叫江西大旅社，这个我们现在站的这个建筑。对，就是我们现在站的这个地方。江西大旅社是由当年就是南昌的大富包租风啊和人一起合伙建起来的，从1922年到1924年，用2年的时间把它建成的。建成之后呢，这里就成为当时最高的建筑，也是南昌最豪华的一个旅社，相当于现在的5星级宾馆。这个地段呢，就是从当年到现在一直都是最繁华的地段。 Por las minuciosas esculturas de la puerta y las ventanas coloridas de esta vieja casa de estilo occidental, podemos imaginar lo lujoso que era antes este hotel. ¿Por qué las tropas rebeldes eligieron este lugar como comandancia general? 当时是用了一种最招摇的方式来达到最隐蔽的目的。齐军到南昌之后啊，那个20军第1师。 那个就是贺锦斋那个部队，就是把整栋这个楼啊都包租下来了，然后在门口设了2个那个卫士，
然后还把第一师的那个他们的番号啊，就是列了出来，所以一般的人呢就不会再轻易的进来了。然后进入这里的人呢，看过去也都是一些大人物，一些那个就是有钱人啊或者什么的，所以通过这样一种方式呢，也达到了隐蔽的目的。La comisión de la primera línea organizada en el Gran Hotel de Jiangxi fue el cuartel general del levantamiento. Este lugar fue testigo de los acontecimientos previos al levantamiento del 1 de agosto. No obstante, se sabe poco de las luchas ocultas que se produjeron en este lugar. Esta anciana llamada Ping Huichan formó parte de la primera generación de guías del Museo Conmemorativo del Levantamiento de Nanchang. El que la acompaña es su hijo Chen Hongmu. Madre e hijo fueron empleados del museo durante muchos años. La anciana de 87 años atendió a numerosos revolucionarios de la vieja generación, como Zhou Enlai o He Long, y oyó personalmente sus narraciones y recuerdos sobre ese levantamiento. 原来也是这样子的，因为抬到花轿了，一直放到这里了，这里就是喜庆礼堂了。这个房子还是原来的样子吗？这里整个布置呢都和原来一样。那这边这个4把椅子呢还是原来的，是当年的，其他的家具呢都是后来仿制的，按照原样恢复原貌。就是总理就站在这里，他这样抱着手站在这个地方，我就说。我说总理，我说这个大厅还是和原来的样子一样。当年的过去江西大理社的喜庆礼堂，当时几余军住在这里之后的时候呢，在这里召开前敌委员会会议，是吧？当时张国焘是参加的，他也是前委的人呢。总理就说，他说和张国焘打得很激烈了，哎呀，打得很凶，气得我都要拍桌子了。La narración de la anciana nos traslada al 31 de julio de 1927, fecha clave para tomar la decisión sobre el levantamiento. Desde la mañana del 31 de julio, la polémica se prolongó largamente en el salón Xiqin del Gran Hotel de Jiangxi. Los miembros de la comisión de la primera línea, como Zhou Enlai y Li Lizan, tuvieron grandes divergencias con Zhang Guotao, representante de la Internacional Comunista, en torno a cuándo se realizaría el levantamiento. Zhou Enlai y otros sostenían que había que hacerlo cuanto antes, pero Ye Ting y He Long, que ultimando los detalles para el levantamiento recibieron el 24 de julio un telegrama ordenándoles ir al monte Lushan para asistir a una reunión militar. El que envió el telegrama era Zhang Fakui, superior de Wang Jingwei y comandante general del ejército del Segundo Frente. En la tarde del 29 de julio, como Ye Ting y He Long no asistieron a la reunión militar de Lushan, Wang Jingwei, Zhang Fakui y otros altos funcionarios del gobierno nacional de Wuhan quisieron convocar una reunión secreta, decididos a ordenar que Ye Ting y He Long retiraran sus tropas de Nanchang a Zhoujiang. Si esas tropas se retiraban, sería difícil realizar el levantamiento. No obstante, Zhang Guotao, entonces miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista y representante de la Internacional Comunista, consideraba que las condiciones no estaban todavía maduras para el levantamiento y que era necesario tomar la decisión con prudencia. Precisamente en mitad de la discusión llegó otro telegrama. 7月31号啊，张发奎啊发了一封电报过来，说他准一日到昌，也就是说他和汪精卫啊要在8月1号这天到南昌来。因为之前24号那个张发奎已经给叶挺和贺龙打过一个电报，要他们上庐山开会，然后叶挺和贺龙就是说意识到了上山有可能被解除武装嘛，所以就没有上山，而且不但没有上山，还把部队带到南昌来了。 所以呢，那个作为张发奎来说，他肯定已经察觉到这两支部队不听他指挥了嘛。
Si Zhang Fakui y Wang Jingwei llegaban, se revelaría completamente el asunto del levantamiento, lo cual no solo frustraría completamente el proyecto, sino que pondría en peligro la vida de los generales Ye Ting y He Long, y peor aún, las Fuerzas Armadas del Partido Comunista de China sufrirían una pérdida irreversible. En ese momento crítico, la comisión de la primera línea, presidida por Zhou Enlai, tomó una decisión inmediata para iniciar el levantamiento a las 4 de la madrugada del día siguiente, es decir, el 1 de agosto. ...1927 fue un año especial en la historia de China. A comienzos de año, cuando la expedición al norte realizada entre el Kuomintang y el Partido Comunista lograba una victoria tras otra y el triunfo total ya estaba a la vista, cambió bruscamente la situación. El 12 de abril de 1927, Chiang Kai-shek, comandante general del Ejército Revolucionario de Shanghái, los traicionó repentinamente y masacró a militantes del Partido Comunista y a otros revolucionarios, de modo que corrieron ríos de sangre. El 14 de abril del mismo año, en Guangzhou, cometieron una depuración contra comunistas y más de 2.000 personas fueron masacradas. El 15 de julio de 1927, Wang Jingwei, de Wuhan, comenzó a adoptar una sanguinaria política contra los comunistas, bajo la premisa de más vale matar a 1.000 inocentes que dejar que escape un solo sospechoso. De marzo a julio de 1927, el número de militantes del Partido Comunista de China se redujo de 60.000 a 10.000. En medio de esta masacre, la impetuosa revolución caía en picado, de manera que el éxito del levantamiento de Nanchang sería clave para salvar la revolución. El levantamiento de Nanchang, que estalló el 1 de agosto de 1927, fue un importante acontecimiento en la historia. Nanchang sería considerada desde entonces como el punto de partida de toda una época. La elección de Nanchang por parte del Partido Comunista de China para el levantamiento no fue casual. El éxito del levantamiento sería clave para salvar la revolución. El levantamiento del 1 de agosto, el Ejército Popular de la Liberación de China y Nanchang están estrechamente vinculados. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Al mediodía del 31 de julio de 1927 se enviaron desde aquí 2 cartas de invitación. El que las envió fue nada menos que Zhu De, dueño de esta residencia y uno de los dirigentes del levantamiento de Nanchang. Tras entrar en la antigua residencia de Zhu De, vemos un mahjong. ¿Por qué el mahjong se exhibe aquí y qué relación tuvo con el levantamiento? Durante los preparativos del levantamiento, Zhu De se puso en contacto con Lu Fanming y Xiao Huzi, jefes de los regimientos número 23 y 24 del batallón número 3 que custodiaba Nanchang en aquel entonces. Ellos dos y Zhu De habían sido oficiales de las tropas de Yunnan. Por la mañana del día 31, cuando Zhu De se enteró de que sus tropas ya habían reforzado la defensa en el este de Nanchang, les invitó especialmente a un banquete en el edificio de ilustres huéspedes de la residencia Tashi. 那咱们的朱德故居在什么位置？在这个位置，我们现在的位置在花园角，您看到它有字，哎，对对对。那么在7月31日下午，朱德同志奉命摆了一个鸿门宴，依据2个团长请来打麻将喝酒，
它地方就是在大石院这，在这个地方。等于在城的西北角上。对对对，没错。因为当时南昌城区这边基本上都是居民区，那么部队驻防基本上都在东边。你可以看见这儿有新营房，对，老营房啊，还有营房，还有营房。对。那朱德把他们请到大石院，实际上就是控制了敌军的团长，把他们和部队隔离开来，便于起义军向敌人发起进攻。A medida que la ciudad fue cambiando, el número 32 de la residencia Tashi fue perdiendo su antigua identidad. Liu Kang, entonces guardia de Juda, recuerda que el jefe del regimiento le dijo que al anochecer había que impedir la entrada de todos los visitantes a la residencia Tashi y decirles solo hasta mañana, particularmente a los que vendrían a buscar a los jefes del regimiento Lu y Xiao, diciéndoles que ya se habían ido. En el número 67 de la avenida Changjiang estaba entonces la Comandancia General del Enemigo. El 31 de julio de 1927 estaba estrictamente vigilada en espera de la llegada de Wang Jingwei y Zhang Fakui desde Youjian. Al mismo tiempo, ellos también habían recibido instrucciones para vigilar rigurosamente los movimientos de Helong y Yating, así como los de sus tropas. No obstante, en el número 165 de la avenida Tsiku, a menos de 200 metros de distancia de allí, estaba la comandancia del cuerpo del ejército número 20 de Helong, otro dirigente del levantamiento. A eso de las 3 de la tarde del 31 de julio, los oficiales de mayor rango del batallón número 20, evadiendo la vigilancia del enemigo, se congregaron en este lugar, de modo que se realizó puntualmente a las 4 la reunión de movilización antes del levantamiento. 是一个宗教场所，他们办了一个叫弘道中学，这个地方叫弘道堂。周日时候呢，他们就在这儿做礼拜。你看这儿还有十字架啊。那么在南昌起义时候，正是暑假的时候，夏天，这个学校就放了暑假。 贺龙同志率着部队来这以后，就把他的指挥部安在这儿，又接这个校舍。 En la víspera del levantamiento de Nanchang, Zhou Wenlai acudió allí para hablar con Helong sobre la estrategia del levantamiento. ¿Por qué Zhou Wenlai dio tanta importancia a Helong y sus tropas? La elección de Nanchang por parte del Partido Comunista de China para el levantamiento no fue casual. En aquel entonces estaban cerca de Nanchang dos poderosas unidades de fuerzas armadas bajo el control del Partido Comunista, la división número 24 del batallón número 11 y el batallón número 20, ambos pertenecientes al segundo frente del Ejército Revolucionario Nacional. El comunista Ye Ting dirigía la primera y Helong, que no era militante en aquel entonces, la segunda. 这尊雕塑是贺龙的女儿贺晓明赠送给白起纪念馆的，她是在1997年收送来的。那个贺晓明同志向白起纪念馆表示，他父亲在革命最低潮、最危险的时候，毅然决然地参加共产党，参加革命，率领他的部队跟共产党参加起义。贺龙的兵力是最多的，贺龙是有1万多人吗？对，1万多人，哎，他的兵力是最多的，他的兵力。 所以国民党方面也拼命想拉拢他，给他许愿，但是他拒绝了国民党的拉拢，毅然的率领部队全部赶打南昌来参加起义。 A las 8 de la noche del 31 de julio, el gran hotel de Jiangxi estaba brillantemente alumbrado. Los que no estaban enterados del trasfondo real del asunto creerían probablemente que altos funcionarios tenían reservado el lugar para agasajar a los invitados. En esos momentos, los miembros de la comisión de la primera línea estaban reflexionando sobre el despliegue de las fuerzas militares, mientras que el personal del hotel estaba atareado en sus labores, llenando de agua hervida todos los enormes cántaros del patio. 天井里面摆放的4个水缸啊，是按原件复制的。起义军来了之后啊，因为当时正是南昌最热的天气，8月嘛，然后就是起义军战士需要饮用水，大量的饮用水，然后大旅社工友啊，就把这个水缸全部清洗干净，然后把开水烧好倒到这里面。
那个就是南昌起义战斗期间哈，那个起义军战士就是从这个水缸里取水灌到自己水壶里面，然后奔赴起义战场的。El día 31, a medida que oscurecía, el tercer batallón del regimiento número 72 de las tropas de Yieting llegó a las cercanías de la Puerta Oriental. Avanzaron con valentía hasta la entrada del cuartel de la comandancia de un regimiento enemigo y, sobre pretexto de que no podían encontrar alojamiento al entrar en la ciudad, pidieron prestado el espacio frente al cuartel enemigo para acampar. Un oficial enemigo del Estado Mayor, sin notar nada anormal, llegó al extremo de decirles la contraseña para entrar y salir del cuartel. Al mismo tiempo, las tropas de Heilong enviaron un pequeño destacamento para ocupar furtivamente la estación ferroviaria de Newham. 咱们现在去找当年的战斗地点之一牛行车站。我为什么说找这个词？因为这个地方我已经好几年没来过了，所以我还不一定能找得到。过日了。哦。这个吃饭车这边上火车的。好，就是这个架子了嘛，是吧？等于这个就是原来老的站台。哦，就是上面还有这个方格子的。Las huellas de la estación ferroviaria de Newham están confusas, son difíciles de encontrar. Un lugareño nos guió para encontrar otro lugar relacionado con la estación ferroviaria. 这个就是这个，这就是仅存的一点啊，就是这么一点点残留的铁轨了。哦，就这儿有，就是这么一点点残留的铁轨了。哦。Además del andén y el trozo de riel que muestran que aquí estaba la estación ferroviaria, encontramos una casa vieja de aquel entonces. Este 火车站是南浔线的终点，九江到南昌，在这儿终点。因为当时的铁路过不了桥，过不了河，是吧？那么在这儿作为终点，作为起义部队也好。那起义的领导者，像周恩来、李立三他们来南昌，都是在这儿下的车。因为在牛行车站，敌军驻守一个巡防队，这个巡防队人数不是很多，但势力也很讨厌，威也很大，所以当时就指定由贺龙同志率领的一支部队，消灭这个巡防队，控制了牛行车站，等于控制了南昌的北大门。前委是在7月31号上午，最后才决定起义，在这之前就开始已经做好了充分的准备了，就当时去分配战斗任务的时候就讲好了，就要贺龙同志的部队负责哪里，包括这里啊，所以这起义部队的准备虽然是很仓促的，但也是很充分的。En ese momento, las tropas rebeldes no solo estaban desplegadas en la estación ferroviaria de Newham, sino también alrededor de los lugares en los que estaban acantonadas las tropas enemigas, en espera de la hora del levantamiento. El levantamiento de Nanchang, que estalló el 1 de agosto de 1927, fue un importante acontecimiento en la historia. Nanchang sería considerada desde entonces como el punto de partida de toda una época. La elección de Nanchang por parte del Partido Comunista de China para el levantamiento no fue casual. El éxito del levantamiento sería clave para salvar la revolución. El levantamiento del 1 de agosto, el Ejército Popular de la Liberación de China y Nanchang están estrechamente vinculados. Para más detalles,
Quédense con nosotros, así es China. El golpe estaba fijado para las 4 de la madrugada del 1 de agosto. No obstante, nos dimos cuenta de que el reloj en el Museo Conmemorativo del Levantamiento señala finalmente las 2. 那个起义原来预定的时间是在凌晨4点，然后为什么改变呢？就是在那个7月31号啊晚上9点钟的时候，那个贺龙部有个那个副营长把这个消息啊泄露给了驻南昌的一个敌军，就是那个朱培德的部下。所以起义军得到这个消息之后呢，意识到这个对起义军非常不利，所以就马上把这个凌晨4点改为了2点钟。 El tiempo apremiaba cada vez más. El 1 de agosto estaba por llegar. Para hacer una clara distinción entre el enemigo y los propios rebeldes, la comandancia dispuso que todos los soldados comunistas usaran un pañuelo rojo en el cuello, una toalla blanca en el brazo y pegaran una cruz roja a las lámparas. La contraseña del levantamiento fue unificación del país, mientras que la señal para el inicio fueron 3 disparos. Cuando acababan de tocar las 2 del 1 de agosto, sonaron los disparos dentro de Nanchang. Las tropas rebeldes que esperaban la señal en distintos puntos emprendieron el ataque a los objetivos. Libraron combates contra las tropas enemigas en numerosos lugares como la iglesia católica de Ximachuan, Kongyuan, Taiyinfan y el templo Youming. A medida que rompía el alba, los disparos de la noche comenzaron a desaparecer poco a poco. La ciudad de Nanchang, que no durmió en toda la noche, recibió la llegada de la aurora de una nueva época, pues las tropas rebeldes ocuparon victoriosamente la ciudad. El levantamiento de hace 85 años dejó una profunda huella en esta ciudad. En la actual Nanchang hay numerosos lugares bautizados con el nombre de 1 de agosto. El levantamiento del 1 de agosto, el Ejército Popular de Liberación de China y Nanchang están estrechamente vinculados. El recuerdo de los pañuelos rojos al cuello será imborrable en esta ciudad.